Jana Salakaya Chakramanilita. Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Bhagavate Vasudevayam. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto octavo, retracción de las creaciones cósmicas, capítulo 23. Los semidioses recuperan los planetas celestiales. 1. Sukadeva Goswami dijo, cuando la personalidad de Dios, el Supremo, el Antiguo, el Eterno, hubo hablado así a Bali Maharaj, que es reconocido universalmente como devoto puro del Señor, y por ello una gran alma, Bali Maharaj, con los ojos llenos de lágrimas, las manos juntas y la voz quebrada por el éxtasis devocional, respondió con las siguientes palabras. 2. Bali Maharaj dijo, qué maravillosos efectos tiene el simple intento de ofrecerte respetuosas reverencias. Aunque solo traté de ofrecerte reverencias, obtuve el mismo resultado que los devotos puros. Ni siquiera los semidioses o los líderes de los planetas obtuvieron la misericordia sin causa que me has concedido a mí, que soy un caído demonio. 3. Sukadeva Goswami continuó. Tras decir estas palabras, Bali Maharaj ofreció reverencias primero a la Suprema Personalidad de Dios Hari y después al Señor Brahma y al Señor Shiva. Así pues, fue liberado de los Nagapasas, las cuerdas de Varuna, que le apresaban, y completamente satisfecho entró en el planeta inferior llamado Sutala. 4. De esta manera, la Suprema Personalidad de Dios devolvió a Indra sus derechos sobre los planetas celestiales y satisfizo el deseo de Aditi, madre de los semidioses, dirigiendo así el gobierno del universo. 5. Prahlad Maharaj, cuando tuvo noticia de que Bali Maharaj, su nieto y descendiente, había sido liberado de su cautiverio y había obtenido la bendición del Señor, dijo lo siguiente en tono de gran devoción extática. 6. Prahlad Maharaj dijo, oh Suprema Personalidad de Dios, tú recibes la adoración del universo entero. Hasta el Señor Brahma y el Señor Shiva adoran tus pies de loto. Sin embargo, a pesar de ser una personalidad tan importante, has tenido la bondad de prometernos tu protección a nosotros que somos demonios. Pienso que ni el Señor Brahma, ni el Señor Shiva, ni Lakshmi, la diosa de la fortuna, por no hablar de los demás semidioses y la gente común, han recibido nunca una muestra de semejante bondad. 7. Oh refugio supremo de todos, grandes personalidades como Brahma disfrutan de su perfección con simplemente saborear la miel del servicio de tus pies de loto. Pero nosotros que somos bandidos y degenerados, nacidos en una envidiosa familia de demonios, ¿cómo hemos recibido tu misericordia? Si ha sido posible, es solo porque tu misericordia es inmotivada. 8. Oh mi Señor, tus pasatiempos son la maravillosa obra de tu inconcebible energía espiritual, con cuyo reflejo desvirtuado, la energía material, has creado todos los universos. Tú, como superalma de todas las entidades vivientes, eres consciente de todo y debido a ello también eres ecuánime con todos. No obstante, favoreces a tus devotos, pero no se trata de favoritismo, pues te caracterizas por ser como un árbol de deseos, que da todo conforme a las aspiraciones de la persona. 9. La Suprema Personalidad de Dios dijo, mi querido hijo Prahlad, te deseo toda buena fortuna. Por el momento te ruego que vayas al lugar llamado Sutala y que allí disfrutes de la felicidad en compañía de tu nieto y tus demás amigos y familiares. 10. La Suprema Personalidad de Dios aseguró a Prahlad Maharaj, allá podrás verme en mi forma habitual, con la caracola, el disco, la masa y el loto en las manos. Debido a la felicidad trascendental que sentirás por verme siempre en persona, ya no te enredarás en actividades productivas. 11 y 12. Srila Sukadeva Goswami dijo, mi querido Rey Pariksit, Prahlad Maharaj, el señor de todos los jefes de los demonios, acompañado por Bali Maharaj, aceptó con las manos juntas sobre la cabeza la orden del Señor Supremo. Después de responder afirmativamente al Señor, caminar alrededor de él y ofrecerle respetuosas reverencias, entró en el sistema planetario llamado Sutala. 13. Hari, la Suprema Personalidad de Dios, Narayan, se dirigió a continuación a Sukracharya, que estaba sentado cerca en medio de la asamblea con los sacerdotes Brahma, Jota, Udgata, Aduaryu o Maharaj Pariksit. Todos aquellos sacerdotes eran Brahmavadis, seguidores de los principios védicos
para la celebración de sacrificios. 14. O el mejor de los brahmanas, Sukracharya, por favor, explica cuál ha sido el error o incorrección de tu discípulo Bali Maharaj que se ocupaba en la celebración de sacrificios. Esa falta quedará anulada cuando se le juzgue ante brahmanas cualificados. 15. Sukracharya dijo: mi señor, tú eres el disfrutador y quien dicta las leyes de todas las celebraciones de sacrificios. Tú eres además el Chakya Purush, la persona a quien se ofrece todos los sacrificios. Cuando alguien te ha satisfecho plenamente, ¿qué errores o incorrecciones se pueden encontrar en su celebración de sacrificios? 16. Al pronunciar los mantras y seguir los principios regulativos se puede cometer muchos errores. También puede haber incorrecciones con respecto al momento, el lugar, la persona y los útiles. Pero cuando se canta el santo nombre de tu señoría, toda falta desaparece. 17. Señor Vishnu, no obstante, debo actuar conforme tú me has ordenado, pues la obediencia a tus órdenes es sumamente auspiciosa y es el primer deber de todos. 18. Sukadeva Goswami continuó: de ese modo, el muy poderoso Sukracharya acató con todo respeto la orden de la Suprema Personalidad de Dios y junto con los mejores brahmanas se dedicó a subsanar las deficiencias de los sacrificios celebrados por Bali Maharaj. 19. O rey Pariksit, después de haber quitado a Bali Maharaj todas sus tierras, la Suprema Personalidad de Dios, el señor Vamanadev, que había actuado como mendigo, entregó a su hermano Indra todas las tierras que su enemigo le había arrebatado. 20-21. Brahma, el señor del rey Daksha y de todos los demás Prajapatis, acompañado por todos los semidioses, las grandes personas santas, los habitantes de Pritiloka, los manos, los munis y líderes como Daksha, Brigu y Angira, así como Kartikeya y el señor Shiva, aceptó al señor Vamanadev como protector de todos. Él actuó de esa forma para complacer a Kasyapa Muni y su esposa Aditi, así como por el bien de todos los habitantes del universo con sus diversos líderes. 22-23. O rey Pariksit, Indra fue considerado rey del universo, pero los semidioses encabezados por el señor Brahma querían que Upendra, el señor Vamanadev, fuese el protector de los Vedas, los principios de la religión, la fama, la opulencia, lo auspicioso, los votos, la elevación al sistema planetario superior y la liberación. De ese modo honraron a Upendra, el señor Vamanadev, como amo supremo de todo. Esta decisión hizo muy felices a todas las entidades vivientes. 24. A continuación, junto con todos los líderes de los planetas celestiales, Indra, el rey del cielo, subió a un avión celestial y con la aprobación del señor Brahma sentó al frente al señor Vamanadev y le llevó al planeta celestial. 25. Indra, el rey del cielo, protegido por los brazos de Vamanadev, la suprema personalidad de Dios, recuperó así el gobierno de los tres mundos y fue establecido nuevamente en su posición de opulencia suprema, libre de temor y completamente satisfecho. 26-27. El señor Brahma, el señor Shiva, el señor Kartikeya, el gran sabio Brigu, con otras personas santas, los habitantes de Pritiloka y todas las demás entidades vivientes allí presentes, entre quienes estaban los habitantes de Siddhaloka y entidades vivientes que viajaban con aviones por el espacio exterior, glorificaron juntos las extraordinarias actividades del señor Vamanadev. Oh rey, cantando acerca del Señor y glorificándole, regresaron a sus respectivos planetas celestiales. También alabaron la posición de Aditi. 28. Oh Maharaj Pariksit, placer de tu dinastía, así ha terminado mi relato de las maravillosas actividades de la Suprema Personalidad de Dios, Vamanadev. Ciertamente, aquellos que las escuchen se liberan de todos los resultados de las actividades pecaminosas. 29. A quien está sujeto a la muerte, medir las glorias de la Suprema Personalidad de Dios, Trivikram, el señor Vishnu, le será tan imposible como contar los átomos de todo el planeta Tierra. Esto no puede hacerlo nadie que haya nacido o que esté destinado a nacer. Así lo ha contado el gran sabio Vashista. 30. Quien escucha acerca de las extraordinarias actividades de la Suprema Personalidad de Dios en sus diversas encarnaciones, sin lugar a dudas, se eleva al sistema planetario superior o puede incluso ser llevado de regreso al hogar, de vuelta a Dios. 31. Las actividades de Vamanadev, cuando se narran en el transcurso de una ceremonia ritual destinada a complacer a los semidioses, a los antepasados que se hallan en Pritiloka, o bien celebrar un acontecimiento social como una boda,
hacen de esa ceremonia una ocasión sumamente auspiciosa. Jai Prabhu, así termina el capítulo 23. Ya hay un pequeño comentario antes de pasar al 24, y es este famoso verso muy hermoso que dice que en el canto del nombre del Señor no se aplican todas las restricciones de tiempo, lugar, circunstancia y de mala pronunciación de los mantras, etc. En realidad, el canto del Señor es tan misericordioso que simplemente importa el sentimiento de glorificación del Bhakta para ser aceptado, ¿sí? Ya, vivo, puro. Entonces, si quieren, seguimos el próximo capítulo, Prabhu Advaita, por favor. Capítulo 24, Matsya, el avatar pez. 1. Maharaj Pariksit dijo, la suprema personalidad de Dios Hari, aunque permanece eternamente en su posición trascendental, desciende al mundo material y se manifiesta en diversas encarnaciones. Su primera encarnación fue la de un gran pez. Oh muy poderoso Sukadeva Goswami, deseo que me relates los pasatiempos de esa encarnación en forma de pez. 2 y 3. ¿Cuál fue la razón que llevó a la suprema personalidad de Dios a aceptar la abominable forma de un pez, del mismo modo que un ser vivo corriente tiene que recibir diversas formas bajo las leyes del karma? Ciertamente la forma de pez es aborrecible y está llena de terribles sufrimientos. Oh mi Señor, ¿qué finalidad tenía esa encarnación? Ten la bondad de explicárnoslo, pues escuchar acerca de los pasatiempos del Señor es auspicioso para todos. 4. Sutta Goswami dijo, cuando Pariksit Maharaj hizo esta pregunta a Sukadeva Goswami, aquella muy poderosa persona santa comenzó a narrar los pasatiempos de la encarnación del Señor en forma de pez. 5. Sri Sukadeva Goswami dijo, oh rey, la suprema personalidad de Dios se encarna en diversas formas a fin de proteger a las vacas, a los brahmanas, a los semidioses, a los devotos, las escrituras védicas, los principios religiosos y los principios destinados a satisfacer el objetivo de la vida. 6. Como el aire que pasa por atmósferas de distintos tipos, la suprema personalidad de Dios, aunque unas veces aparece como ser humano y otras como un animal inferior, siempre es trascendental, puesto que está por encima de las modalidades materiales de la naturaleza, no se ve afectado por el hecho de hallarse en formas superiores o inferiores. 7. Oh rey Pariksit, al final del milenio anterior, cuando terminó el día de Brahma, se produjo la aniquilación y los 3 mundos fueron cubiertos por las aguas del océano, pues el señor Brahma se retira a dormir cuando llega la noche. 8. Al final del día de Brahma, cuando éste sintió sueño y deseó acostarse, el gran demonio Hayagriva robó el conocimiento de los Vedas que estaban emanando de la boca de Brahma. 9. La suprema personalidad de Dios Hari, que goza de plenitud en toda clase de opulencias, se dio cuenta de lo que el gran demonio Hayagriva había hecho. Entonces adoptó la forma de un pez y salvó los Vedas matando al demonio. 10. Durante el Chakshusamambantar hubo un gran rey llamado Satyavrata, que era un gran devoto de la suprema personalidad de Dios. Satyavrata realizó austeridades alimentándose solo de agua. 11. Más tarde, en este milenio, el actual, el rey Satyavrata nació como hijo de Vivasvan, el rey del planeta solar, y fue conocido con el nombre de Sradadeva. Por la misericordia de la suprema personalidad de Dios le fue asignado el puesto de Manu. 12. Un día, mientras el rey Satyavrata realizaba austeridades ofreciendo agua a orillas del río Kritamala, en el agua que llenaba el cuenco de sus manos, apareció un pececillo. 12. Satyavrata, el rey de Dravidas, tiró el pez en el río junto con el agua que contenía sus manos. Oh rey Pariksit, descendiente de Bharat. 14. Con una voz suplicante, el pobre pececillo dijo al rey Satyavrata, que era muy misericordioso, mi querido rey, protector de los pobres, ¿por qué me arrojas a las aguas del río, donde hay otros seres acuáticos que pueden matarme? Tengo mucho miedo de ellos. 15. Porque así lo deseaba, sin saber que él era la suprema personalidad de Dios, el rey Satyavrata decidió, muy complacido, brindarle protección. 16. El misericordioso rey, conmovido por las lastimosas palabras del pez, lo metió en un cántaro de agua y se lo llevó a su propia morada. 13. Pero al cabo de una noche el pez había crecido tanto que el cántaro
ya no le dejaba libertad de movimientos. Entonces habló al rey con las siguientes palabras. 18. Oh, mi querido rey, no me gusta vivir en este cántaro tan estrecho. Por favor, búscame un depósito de agua más grande, donde pueda moverme a mis anchas. 19. El rey entonces sacó al pez del agua y lo echó en un gran pozo, pero al cabo de un momento el pez medía 3 codos de largo. 20. El pez dijo entonces, mi querido rey, yo no puedo vivir feliz en un depósito de agua tan pequeño. Por favor, dame un estanque más grande, pues me he refugiado en ti. 21. Oh Maharaj Pariksit, el rey sacó al pez de aquel lugar y lo llevó a un lago, pero entonces el pez adoptó una forma gigantesca, mayor que el propio lago. 22. El pez dijo entonces, oh rey, soy un pez grande y esta agua no es en absoluta suficiente para mí. Ahora, por favor, encuentra alguna forma de salvarme. Mejor sería que me pusieras en el agua de un lago que no disminuya de tamaño. 23. Ante aquel ruego, el rey Satyavrata llevó al gigantesco pez al estanque más grande que conocía, pero cuando también aquella enorme extensión de agua resultó insuficiente, el rey acabó por tirarlo al mar. 24. Pero cuando el rey Satyavrata iba a tirarlo al mar, el pez le dijo, oh héroe, en estas aguas hay unos tiburones más poderosos y peligrosos que me comerán, así que no debes arrojarme en este lugar. 25. Tras escuchar aquellas dulces palabras de la Suprema Personalidad de Dios encarnado en forma de pez, el rey confundido le preguntó, ¿quién eres, Señor? Nos tienes simplemente perplejos. 26. Mi Señor, en un día has aumentado tu tamaño en cientos de kilómetros, cubriendo las aguas del río y del mar. Nunca antes había visto ni oído acerca de semejante animal acuático. 23. Mi Señor, tú eres ciertamente la inagotable suprema personalidad de Dios Narayan, Sri Hari, para mostrar tu misericordia a las entidades vivientes. Ahora has adoptado la forma de un ser acuático. 28. Oh mi Señor, amo de la creación, el mantenimiento y la aniquilación, el Señor Vishnu, el mejor de los disfrutadores, tú eres el líder y el destino de los devotos sumisos como nosotros. Por ello, permite que te ofrezca respetuosas reverencias. 29. Ciertamente, todos tus pasatiempos y encarnaciones aparecen para el bien de todas las entidades vivientes. Por lo tanto, mi Señor, deseo saber con qué propósito has adoptado esta forma de pez. 30. Oh mi Señor, que tienes ojos como pétalos de loto, adorar a los dioses que se hallan bajo la influencia del concepto corporal de la vida es inútil en todo aspecto. Sin embargo, la adoración de tus pies de loto nunca es inútil, pues tú eres el amigo supremo de todos, la muy querida superalma. Por esa razón te has manifestado en tu forma de pez. 31. Sukadeva Goswami dijo, después de estas palabras del rey Satyavrata, la suprema personalidad de Dios, que al final del yuga había adoptado la forma de un pez para beneficiar a su devoto y disfrutar de sus pasatiempos en las aguas de la inundación, respondió de la siguiente manera. 32. La suprema personalidad de Dios dijo, oh rey, que puedes subyugar a tus enemigos dentro de 7 días. A partir de hoy, los 3 mundos, Bhuvaja y Suaja, se hundirán en las aguas de la inundación. 33. Cuando los 3 mundos sean cubiertos por el agua, un barco enorme que yo enviaré aparecerá ante ti. 34, 35. A continuación, oh rey, recogerás hierbas y semillas de todas las especies y las cargarás en ese gran barco. Después, acompañado por los 7 rishis y rodeado por entidades vivientes de toda clase, subirás a bordo de la nave y libres de tristezas, tú y tus acompañantes viajarán sin dificultad por el océano de la inundación. La única luz será la refulgencia de los grandes rishis. 36. Entonces, cuando la nave sea sacudida por los poderosos vientos, átala a mi cuerno con la gran serpiente Vasuki, pues yo estaré a tu lado. 37. Remolcando el barco en el que irán tú y todos los rishis, yo viajaré por las aguas de la devastación hasta el final de la noche y del sueño del señor Brahma. 38. Yo te iré aconsejando con todo detalle y gozarás de mi favor por entero. Como resultado de tus preguntas, todo lo relacionado con mis glorias que reciben el nombre de Param Brahma se revelarán en el corazón. De ese modo lo sabrás todo acerca de mí. 39. Inmediatamente después de instruir de esa forma
al rey, la suprema personalidad de Dios desapareció. El rey Satyavrata quedó entonces a la espera del momento que el Señor había anunciado. 40. Después de formar un asiento de hierba kush con las puntas orientadas hacia el este, aquel rey santo se sentó en él, mirando hacia el nordeste, y comenzó a meditar en la suprema personalidad de Dios Vishnu, que había adoptado la forma de un pez. 41. Al poco tiempo, unas gigantescas nubes comenzaron un interminable diluvio de agua que hacía aumentar cada vez más el nivel del mar. El océano pronto comenzó a desbordarse y a inundar el mundo entero. 42. Satyavrata estaba recordando la orden de la suprema personalidad de Dios. Cuando vio un barco que se acercaba a él, entonces recogió hierbas y plantas y, acompañado por los brahmanas santos, subió a bordo de la nave. 43. Los brahmanas santos, complacidos con el rey, le dijeron: oh rey, por favor, medite en la suprema personalidad de Dios Keshava. Él nos salvará de este peligro que nos amenaza y dispondrá lo necesario para nuestro bienestar. 44. Entonces, mientras el rey meditaba constantemente en la suprema personalidad de Dios, un gran pez dorado apareció en el océano de la inundación. El pez tenía un cuerno y medía 13 millones de kilómetros de largo. 45. Siguiendo las instrucciones que la suprema personalidad de Dios le había dado, el rey sujetó el barco al cuerno del pez utilizando a la serpiente Vasuki como cuerda. Entonces, satisfecho, ofreció oraciones al Señor. 46. El rey dijo: aquellos que desde tiempo inmemorial han perdido el conocimiento de su propio ser y que debido a esa ignorancia se enredan en una vida material condicionada y llena de miserias, por la gracia del Señor, reciben la oportunidad de encontrarse con el devoto del Señor. Yo acepto a esa suprema personalidad de Dios como Maestro Espiritual Supremo. 47. Con la esperanza de ser feliz en el mundo material, la necia alma condicionada realiza actividades fruitivas cuyo único resultado es el sufrimiento. Pero cuando ofrece servicio a la suprema personalidad de Dios, se libera de esos falsos deseos de felicidad. Que mi Maestro Espiritual Supremo corte el nudo de los deseos falsos en lo más profundo de mi corazón. 48. Quien desee liberarse del enredo material debe dedicarse al servicio de la suprema personalidad de Dios y abandonar la contaminación de la ignorancia que se presenta en forma de actividades piadosas e impías. Con ello, recuperará su identidad espiritual, del mismo modo que un trozo de oro o de plata se desprende de todas sus impurezas al ser sometido a la acción del fuego. Que esa suprema personalidad de Dios inagotable sea nuestro Maestro Espiritual, pues Él es el Maestro Espiritual original de todos los demás Maestros Espirituales. 49. Ni todos los semidioses, ni los supuestos gurús, ni todas las demás personas, independiente o colectivamente, podrían ofrecer siquiera la 10.000ª parte de la misericordia que tú ofreces. Por lo tanto, deseo refugiarme en tus pies de loto. 50. Del mismo modo que un ciego que no puede ver toma por guía a otro ciego, la gente que no conoce el objetivo de la vida acepta a un necio sinvergüenza como gurú. Nosotros, sin embargo, deseamos la autorrealización y por ello te aceptamos a ti, la suprema personalidad de Dios, como Maestro Espiritual, pues tú puedes ver en todas direcciones y eres omnisciente como el sol. 51. El materialista que hace el papel de gurú instruye a sus discípulos materialistas acerca del crecimiento económico y la complacencia de los sentidos, y con esas instrucciones los necios discípulos permanecen bajo la influencia de la ignorancia en la existencia material. Sin embargo, el conocimiento que viene de tu señoría es eterno, y la persona inteligente que recibe ese conocimiento se sitúa muy pronto en su posición constitucional original. 52. Mi Señor, tú eres el amigo y bien queriente supremo de todos, el más querido, el controlador, la superalma, el instructor supremo y quien otorga el conocimiento más elevado y la satisfacción de todos los deseos. Pero aunque estás dentro del corazón, los necios no pueden entenderte, pues solo impiden los deseos de disfrute que hay en su corazón. 53. Oh Señor Supremo, deseando la autorrealización, yo me entrego a ti. Tú eres adorado por los semidioses como controlador supremo de todo. Con tus instrucciones
que revelan el objetivo de la vida, ten la bondad de cortar el nudo de lo más profundo de mi corazón y permíteme conocer mi destino en la vida. 54. Sukadeva Goswami continuó: después de que Satyavrata orase de esa forma a la suprema personalidad de Dios, el Señor, que había adoptado la forma de un pez, le explicó la verdad absoluta mientras nadaba en las aguas de la devastación. 55. La suprema personalidad de Dios explicó así al rey Satyavrata la ciencia espiritual conocida con el nombre de Sankhya Yoga, ciencia que permite distinguir entre materia y espíritu, en otras palabras, Bhakti Yoga, además de las instrucciones de los Puranas, historias antiguas, y de los Samhitas. El Señor se explicó a sí mismo en todas esas escrituras. 56. Desde la nave, el rey Satyavrata, acompañado por las grandes personas santas, escuchó las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios acerca de la autorrealización. Todas esas instrucciones provenían de las eternas escrituras védicas Brahma. De esa forma, el rey y los sabios quedaron sin ninguna duda acerca de la verdad absoluta. 57. Al final de la última inundación, durante el periodo de Swayambhuva Manu, la Suprema Personalidad de Dios mató al demonio Hayagriva y entregó todas las escrituras védicas al señor Brahma cuando éste despertó de su sueño. 58. Por la gracia del señor Vishnu, el rey Satyavrata se iluminó con todo el conocimiento védico. Ahora, en este periodo, ha nacido como Vaivasvata Manu, el hijo del dios del sol. 59. La historia del gran rey Satyavrata y la encarnación de la suprema personalidad de Dios Vishnu en forma de pez es una gran narración trascendental. Todo el que la escucha se libera de las reacciones de la vida pecaminosa. 70. Aquel que narra esta historia de la encarnación Matsya y el rey Satyavrata verá satisfechos sin duda alguna todos sus deseos y con toda certeza irá de regreso al hogar, de vuelta a Dios. 61. Ofrezco respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios que se hizo pasar por un pez gigantesco, que devolvió las escrituras védicas al señor Brahma cuando éste despertó de su sueño y que explicó la esencia de las escrituras védicas al rey Satyavrata y a las grandes personas santas. Che Prabhu, así termina el capítulo 24 y con ello también el octavo canto del Srimad Bhagavatam. Yay, Haribol. Bueno, esto es realmente sorprendente y es bien importante entender la diferencia que hay entre diferentes escrituras. Por ejemplo, bueno, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con este relato, pero desde el punto de vista de la Biblia, como el Arca de Noé, ¿no? Pero fíjense cómo, según el público, se explica una cosa u otra cosa. Fíjense, es como si hubieran diferentes reporteros para diferente público. Por ejemplo, en la narración bíblica se habla de que construyó el bote, o sea, era prácticamente un carpintero el ñato, y toda la gente ayudaba, serruchando y no sé qué, y era tan grande que tenían que entrar todas las especies. Imagínense 8.400.000 especies de vida y un varón y una hembra, y tenía que llenarse toda esa cosa. Y para salvar, ¿qué? Las especies de vida, pero esas especies son creadas por Brahma, o sea, ya mirado desde otro punto de vista, cuando vemos desde el punto de vista de los Vedas, lo que había que hacer era salvar el conocimiento, en primer término. Entonces, lo que hace el Señor es salvar los Vedas, pero también los Rishis, o sea, ¿qué gente, qué era lo importante? Los Rishis, los sabios, los Vedas. Y el barco, Krishna puede crear un barco. Por supuesto, apareció el barco hecho. Y lo más importante de todo es la propia encarnación de Dios, que aparece como un gran pez y explica el Sankhya Yoga. Imagínense cuán lejos está esa gente de entender cuando describe el tema del Arca de Noé, donde no se habla nada realmente importante. Entonces,
aprovecho esto porque, claro, estamos entre amigos, en confianza. No hay punto de comparación, no solamente entre las escrituras védicas y otras escrituras, sino entre el Srimad Bhagavatam y todo lo demás que se ha dicho y se ha escrito. O sea, ¿quién se imaginaría que en la historia del Arca de Noé lo importante era una encarnación de Dios y que se iban a salvar los Vedas y los Rishis? Que ese era el objetivo final, no es que los gatitos y los perros y los Doberman y los no sé qué, y que van a entrar en un barco gigantesco y que había que hacerlo además serruchando madera. O sea, imagínense cómo son las diferentes versiones, cómo llegan a distorsionarse al punto tal de que incluso borran a Dios de la narración y borran, por supuesto, a los sabios, ¿no? Entonces, ¿cuán lejos ha llegado en la ignorancia de este mundo, incluso en textos sagrados o considerados sagrados, a que se retira todo lo importante y se narran las cosas menos importantes? Entonces, esto es realmente una muestra de la gran misericordia del Señor, donde se habla del poder del santo nombre y gracias a Sri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Ju, nosotros, almas afortunadas, tenemos acceso a este conocimiento y donde todavía se nos bendice que solamente por escuchar esta narración o contar esta narración nos vamos al mundo espiritual. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? Haribo. No sé si alguien quiere agregar, comentar algo. Un comentario nada más, ¿no, Prabhu? De la lectura que se hace y de la lectura de hoy, por ejemplo, se evidencia que mucho contenido del Srimad Bhagavatam está en la Biblia. Esto como un ciego guía a otro ciego también está en la lectura que acabamos de hacer, pero también está en la Biblia. Entonces, así seguramente podemos encontrar un sinfín de parecidos. Obviamente la antigüedad es la diferencia y lo que usted dice, ¿no? Correcto. Y en realidad, la literatura védica es la literatura original. Es el conocimiento perfecto. Justo hoy día estábamos hablando de esto, que es revelado por el Señor Supremo y es recibido por las personas perfectas. Entonces, cuando no son personas perfectas las que reciben, como en este caso Vyasadeva, entonces pueden contar ese mismo relato, pero van obviando las partes claves. Y con el paso del tiempo, imagínense, el Bhagavatam escrito hace 5.000 años, obviamente 3.000 años después, lo que se ha escrito ya a veces hasta ni se parece. Bueno, tiene parecidos, sin duda, pero a nosotros nos queda clarísimo cómo es importante leer las cosas en su fuente, conocer las cosas tal como son. Y eso también tenemos que agradecer a nuestros acharyas que se han preocupado de transmitir el conocimiento tal como es, en su forma perfecta, tal como lo han entendido los grandes sabios, tal como está escrito en los Vedas, y esta sucesión discipular nos ha dado la oportunidad y nos da la oportunidad cada día de bañarnos en este conocimiento trascendental y obviamente también esto acarrea la responsabilidad de difundirlo. No hay que olvidarse de que el precio que se paga por recibir conocimiento es que hay que darlo a conocer. Esta mañana también estábamos recordando que los brahmanes, bueno, que nosotros sin ser brahmanes recibimos el cordón, pero recibimos también esa responsabilidad. Tenemos que estudiar la literatura védica y después darla a conocer. Entonces, esa es la paga de haber recibido algo. Después hay que entregarlo a otros, ¿sí? Aquí estamos en esta maravillosa misión de Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai. Entonces, hay todavía un par de minutitos adicionales si alguien quiere decir algo o hacer alguna pregunta.
Jai. Nos quedamos ahí. Muchas gracias a todos. Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhari Ji ki Jai. Jai Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Prajakacharya Stotra Shishmat Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai. Jai Nityalila Pravishta Vishnupad Shri Bhakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Prajakacharya Stotra Shishmat Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Om Vishnupad Shri Nityalila Pravishta Shri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Om Vishnupad Shri Bhakti Kavatulanda Chari Maharaj ki Jai. Om Vishnupad Shri Bhakti Vibhuda Badayan Goswami Maharaj ki Jai. Om Vishnupad Shri Prabhu ki Jai. Jai. Shri Jai Pataka Singh Maharaj ki Jai. Jai Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai. Nityalila Pravishta Shri Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki Jai. Nityalila Pravishta Sachinandan Bhaktivinoda Thakur ki Jai. Vaishnava Sarvama Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai. Ananta Kota Vaishnava ki Jai. Namachari Haridas Thakur ki Jai. Prem Se Kausa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktavinda Shri Radha Krishna Gop Gopnath Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Mutradam ki Jai. Jagannath Puridam ki Jai. Navadvipdam ki Jai. Ganga Mai ki Jai. Amuna Mai ki Jai. Tulsi Maharani ki Jai. Bhakti Devi ki Jai. Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaur Pramanandi Hari Hari Bol Samaveta Bhaktavinda ki Jai. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Shri Guru Goranga Jai. Shri Guru Goranga Jai. Muchas gracias, Prabhu Advaita, Prabhu Golokanath, Madhupriya, Madhyalangi, Govinda Nandini, Anandamai, Vishakita, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Bol. Jai Ho, Hare Bol. Haribol. Reverencia, muchas gracias, Hare Krishna, reverencia a todos los devotos. Jai Baba, Dandavat. Jai Dandavat Pranams a todos, reverencias, Hare Krishna Vanchakal Parivu. Jai Prabhuji, Dandavat. Muchas gracias, Prabhu. Nosotros tenemos la fortuna de tener estas clases de lunes a domingo. Realmente, muchas gracias. Madhu, gracias. Tenemos la fortuna que te contactas. Gracias, Prabhu. Jai, Madhu, gracias, un abrazo. Igual, Prabhu. Reverencias a todos. Hari, Hari, gracias, gracias, gracias. Jai Madhyalangi, Haribolo.